El Pozo de la Eternidad, Libro 1, de la Guerra de los Ancestros, de Richard A. Knaak, traducción de Antonio Calvario Márquez. Capítulo 1. El alto e imponente palacio estaba colgado del mismo borde del acantilado montañoso. Dominaba tan precariamente la vasta masa de agua negra que había dejado que pareciera a punto de desplomarse sobre las oscuras profundidades de la misma. Cuando el vasto edificio amurallado fue construido, usando la magia para fundir la piedra y el bosque, una sensación de maravilla había conmovido el corazón de todos cuantos lo miraban. Sus torres eran árboles reforzados con piedra, con prominentes pináculos y altas ventanas abiertas. Las paredes eran la roca volcánica levantada y luego trabada por zarzas y gigantescas raíces. El palacio principal que había en el centro había sido creado originalmente uniendo místicamente más de un centenar de antiquísimos árboles gigantes. Doblados hasta unirse, habían formado el esqueleto del centro redondo sobre el que se habían dispuesto la piedra y las zarzas. Al principio había sido una maravilla que había conmovido el corazón de todos cuantos lo observaban, pero ahora provocaba el miedo en algunos. Un aura desazonadora lo envolvía, un aura que se veía intensificada aquella noche tormentosa. Los pocos que miraban el antiguo edificio apartaban la vista rápidamente, y aquellos que miraban las aguas bajo él tampoco encontraban la paz. El lago de Azabache se encontraba violenta y antinaturalmente revuelto. Fuertes olas tan altas como el palacio se alzaban y caían en la distancia, estrellándose con un rugido. El rayo jugaba sobre su enorme superficie dorado, escarlata y del verde de la putrefacción. El trueno retumbaba como un millar de dragones, y los que vivían en sus orillas se acurrucaban juntos, inseguros de la clase de tormenta que iba a desencadenarse. Sobre las murallas que rodeaban el palacio, ominosos guardias ataviados con armaduras color verde bosque y armados con lanzas y espadas miraban temerosos a su alrededor. No solo vigilaban el exterior de las murallas en busca de intrusos temerarios, sino que de vez en cuando miraban subrepticiamente adentro, en especial a la torre principal, donde sentían que había energías impredecibles en juego. Y en aquella torre, en una cámara de piedra sellada fuera de la vista de cuantos se encontraban en el exterior, unas altas y delgadas siluetas vestidas con iridiscentes túnicas turquesas, bordadas en plata, con representaciones estilizadas de la naturaleza, estaban encorvadas sobre un diseño hexagonal dibujado en el suelo. En el centro del dibujo, unos símbolos escritos en una lengua arcaica e incluso para quienes la usaban refulgían con vida propia. Ojos resplandecientes y plateados, sin pupila, miraban fijamente desde debajo de las capuchas mientras los elfos nocturnos murmuraban su conjuro. Su oscura piel violeta iba cubriéndose de sudor a medida que la magia que había dentro del diseño se amplificaba. Todos, excepto uno, parecían cansados, a punto de sucumbir al agotamiento. Aquel individuo, el que supervisaba el conjuro, no observaba el proceso con ojos plateados como el resto, sino con ojos negros de aspecto ciertamente falso, con franjas de color rubí en el centro. Pero a pesar de los falsos ojos, percibía cada detalle, cada inflexión de los demás. Su alargado y estrecho rostro, delgado incluso para un elfo, tenía una expresión de ansia y anticipación mientras los apremiaba silenciosamente a seguir. Alguien más observaba todo esto, bebiendo cada palabra y cada gesto, sentada en una lujosa silla de marfil y cuero, con un sedoso cabello plateado que enmarcaba sus rasgos perfectos y un vestido dorado, tan dorado como sus ojos, que hacía lo mismo por su exquisita silueta. Era la visión de una reina de los pies a la cabeza. Estaba recostada en la silla, sorbiendo vino de una copa de oro. Sus brazaletes enjollados tintineaban seguidamente los movimientos de su mano, y el rubí de su tiara centellaba a la luz de las energías mágicas que los otros habían convocado.
De cuando en cuando su mirada se movía levemente para estudiar la figura de ojos oscuros y fruncía los carnosos labios en algo que se acercaba a la sospecha. Y sin embargo, cuando él en una ocasión la miró repentinamente, como si sintiera que lo estaba observando, todas las sospechas se desvanecieron sustituidas por una lánguida sonrisa. Los cánticos continuaron. El lago negro se agitaba enloquecidamente. Había habido una guerra y había acabado. Y Crassus lo sabía. La historia registraría lo que había ocurrido y en aquel registro casi se perdían las incontables vidas destruidas, las tierras arrasadas y la destrucción casi total del mundo de los mortales. Incluso la memoria de los dragones es fugaz en tales circunstancias, admitió para sí la pálida figura de la túnica gris. Eso lo comprendía muy bien, ya que aunque la mayoría de los ojos presentaban la apariencia de una figura delgada, casi élfica, con rasgos afilados, pelo entrecano y 3 cicatrices que recorrían su mejilla derecha, era mucho más que eso. La mayoría de la gente lo conocía por mago, pero unos pocos escogidos lo llamaban Corialstras, un nombre que solo llevaría un dragón. Crassus había nacido dragón, uno rojo y majestuoso, el más joven de los consortes de Alexstrasza. Ella, el aspecto de la vida, era una compañera más querida y, sin embargo, una vez más se obligó a apartarla de su mente para estudiar las tribulaciones y futuros de las razas menos longevas. En el oculto habitáculo de roca que había escogido como nuevo refugio, Crassus observaba el mundo de Azeroth. El resplandeciente cristal esmeralda le permitía ver cualquier tierra o individuo que deseara, y en todos los sitios en los que miraba el mago dragón veía devastación. Parecía como si solo hiciera unos pocos años que los grotescos gigantones de piel verde llamados orcos que habían invadido el mundo desde más allá hubieran sido derrotados. Con los que quedaban internados en campamentos, Crassus había creído que el mundo estaba preparado para la paz, pero la vida de esa paz había sido corta. La alianza, la coalición liderada por los humanos que había encabezado la resistencia, había empezado a derrumbarse. De inmediato, al enfrentarse sus miembros por el poder, una parte de eso había sido culpa de los dragones, o de un dragón en concreto, a la muerte. Pero gran parte no había sido más que la codicia y la ambición de humanos, enanos y elfos. Pero incluso aquello habría pasado sin muchos problemas de no ser por la llegada de la Legión de Fuego. Hoy, Crassus estaba examinando la lejana Kalimdor, situada al otro lado del mar. Incluso ahora, parte de aquellas tierras parecía acabar de salir de una erupción volcánica. En aquellas zonas no quedaba vida, ni vestigios de civilización, pero no había sido ninguna fuerza de la naturaleza que había desgarrado la tierra de aquella manera. La Legión de Fuego no había dejado a su paso más que muerte. Los demonios ígneos habían venido de un lugar más allá de la realidad. Buscaban magia para devorarla. Atacaron junto a sus monstruosos peones, los muertos vivientes, en un intento de arrasar el mundo. Y, sin embargo, no habían contado con la alianza menos probable de todas. Los orcos, que una vez habían sido sus marionetas, se habían vuelto contra ellos. Se habían unido los humanos, elfos, enanos y dragones para diezmar a los guerreros demoníacos y las bestias no muertas, y expulsar los restos al infernal más allá. Habían perecido miles, pero la alternativa... El mago dragón resopló. No había habido alternativa. Crassus movió sus largos y delgados dedos sobre el orbe, invocando una visión de los orcos. La vista se puso borrosa momentáneamente, y luego reveló una zona montañosa más al interior. Una tierra dura, pero todavía llena de vida y capaz de mantener a los nuevos colonos. Ya se habían levantado varias estructuras de piedra en el asentamiento principal, donde el caudillo y héroe de guerra Thrall gobernaba.
El alto y redondo edificio que le servía de alojamiento era tosco según los parámetros de cualquier otra raza, pero los orcos tenían cierta propensión a la sencillez. La extravagancia para un orco era tener un sitio permanente en el cual vivir. Habían sido nómadas o prisioneros durante tanto tiempo que el concepto de hogar había sido prácticamente olvidado. Varias de las enormes criaturas verdes araban un campo. Al observar a los colmilludos trabajadores de aspecto brutal, Krasus se maravilló ante el concepto de granjeros orcos. Thrall, sin embargo, era un orco muy poco común y enseguida había asumido las ideas que devolverían la estabilidad a su gente. Estabilidad era lo que el mundo entero realmente necesitaba. Con otro movimiento de la mano, el mago dragón hizo desaparecer Kalendor e invocó un lugar mucho más cercano, la que una vez fue la orgullosa capital de su amada Dalaran, gobernada por los Kirin Tor, los principales magos. Había estado en la vanguardia de la lucha de la alianza contra la Legión de Fuego en Lordaeron, y por ello había sido uno de los primeros y más codiciados objetivos de los demonios. Dalaran estaba medio en ruinas. Las antaño orgullosas y altas torres estaban hechas pedazos, las grandes bibliotecas quemadas, incontables generaciones de saber se habían perdido, y en ellas incontables vidas. Incluso el consejo había sufrido. Varios a los que Krasus consideraba amigos, o al menos colegas merecedores de respeto, habían muerto. El liderazgo estaba desorganizado y él sabía que tendría que intervenir para echar una mano. Dalaran tenía que hablar con una sola voz, aunque solo fuera para mantener intacto lo que quedaba de la deshecha alianza. Y a pesar del caos y las tribulaciones que quedaban, el dragón tenía esperanza. Los problemas del mundo eran superables. No más miedo a los orcos, no más miedo a los demonios. Azeroth lucharía, pero al final, Krasus estaba seguro de que no solo se limitaría a sobrevivir, sino que prosperaría. Apagó el cristal esmeralda y se puso en pie. La reina dragón, su amada Alexstrasza, lo estaría esperando. Ella sospechaba de sus deseos de volver a ayudar al mundo mortal y, entre todos los dragones, era la que más los comprendía. Él se transformaría en su verdadero yo, se despediría de ella por un tiempo y partiría antes de arrepentirse. No solo había escogido este refugio por su privacidad, sino también por su enormidad. Al salir de la caverna más pequeña, Krasus entró en otra llena de estalactitas y estalagmitas, cuya altura alcanzaba la de las ahora perdidas torres de Dalaran. Un ejército podría acampar en ella y no lo llenaría, justo el tamaño apropiado para un dragón. Krasus estiró los brazos, y al hacerlo sus largos dedos se alargaron aún más, convirtiéndose en garras. Su espalda se arqueó y de cerca de los hombros brotaron dos bultos que rápidamente se transformaron en alas. Sus alargados rasgos se estiraron, volviéndose reptilianos. Y a la vez que todos esos cambios menores, la forma de Krasus fue creciendo. 4, 5, incluso 10 veces el tamaño de un humano, y siguió creciendo. Cualquier parecido con un humano o un elfo se desvaneció rápidamente. El mago, Krasus, se convirtió en Corialstras, el dragón. Pero justo en medio de la transformación, una voz desesperada llenó su cabeza. Cor-tras. Se estremeció y revirtió a su forma de mago. Krasus parpadeó y luego recorrió con la mirada la inmensa cámara, como si buscara el origen del grito. Nada. El mago dragón esperó y esperó, pero la llamada no se repitió. Con un encogimiento de hombros, volvió a sus inseguridades y comenzó de nuevo la transformación. Y de nuevo, la voz desesperada gritó: ¡Corialstra! Esta vez la reconoció. Respondió inmediatamente: «Te oigo. ¿Qué necesitas de mí?». No hubo respuestas, pero Krasus podía sentir la desesperación subyacente. Concentrándose, trató de expandir su mente, de establecer un lazo con el que necesitaba su ayuda de forma tan apremiante.
alguien que no debería haber necesitado ayuda de ninguna criatura. «Estoy aquí», afirmó el mago dragón. «Siénteme. Mándame alguna señal de que todo va mal». La respuesta no sintió más que un débil roce, el leve indicio de algún problema. Crassus concentró cada ápice de sus pensamientos en aquel mínimo vínculo con la esperanza. La abrumadora presencia de un dragón cuya magia dejaba enana la suya hizo estremecerse a Crassus. Una sensación de siglos, la gran antigüedad lo envolvió. Crassus sentía como si el mismo tiempo lo envolviera, ahora en toda su terrible majestad. El tiempo, no del todo, sino aquel que era el aspecto del tiempo. El dragón de las eras, Nosdormu. Solo había 4 dragones mayores, 4 grandes aspectos de los cuales su amada Alexstrasza era la vida. El loco Máligos era la magia, y la Etereshera influía en los sueños. Ellos, junto con el solitario Nosdormu, representaban la propia creación. Crassus hizo una mueca de dolor. Realmente había habido 5 aspectos. El primero se había llamado Neltarion, el guardián de la tierra. Pero hacía mucho, en un tiempo que ni siquiera Crassus podía recordar con claridad, Neltarion había traicionado a sus hermanos. El guardián de la tierra se había vuelto contra ellos. Y en el proceso se había ganado un nuevo título más apropiado: a la muerte, el destructor. El simple hecho de pensar en a la muerte sacó a Crassus de su ensimismamiento. Se tocó las 3 cicatrices de la cara distraídamente. ¿Había vuelto a la muerte para asolar el mundo? ¿Era por eso que el gran Nosdormu mostraba tanta preocupación? «Te oigo», respondió mentalmente Crassus, ahora algo más que asustado por el motivo de la llamada. «Te oigo. ¿Es el destructor?» Pero en respuesta, fue asaltado de nuevo por la abrumadora serie de asombrosas imágenes. Las imágenes quedaron impresas en su cabeza, haciendo imposible que Crassus las olvidara. En ambas formas, por muy adaptable y capaz que fuera Crassus, no era rival para el poder desatado de un aspecto. La fuerza del poder mental del otro dragón lo arrojó contra la pared más cercana, donde el mago se derrumbó. Crassus tardó varios minutos en levantarse del suelo e incluso entonces la cabeza le seguía dando vueltas. Sensaciones fragmentarias que no eran suyas asaltaban sus sentidos. Lo único que pudo hacer durante un rato fue esforzarse por permanecer consciente. Poco a poco, las cosas se fueron estabilizando lo suficiente para que se diera cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Nosdormu, señor del tiempo, gritaba desesperado pidiendo ayuda, su ayuda. Había acudido específicamente a uno de los dragones menores, no a sus hermanos. Pero cualquier cosa que pudiera causarle tal preocupación a un aspecto solo podía representar una amenaza monumental para el resto de Azeroth. ¿Por qué, entonces, elegir a un solo dragón y no a Alexstrasza o a Ishera? Intentó una vez más comunicarse con el dragón mayor, pero su esfuerzo solo logró que la cabeza le volviera a dar vueltas. Crassus reposó e intentó decidir qué hacer. Una imagen en particular exigía su atención de forma constante: la imagen de una zona montañosa y nevada en Kalimdor. Lo que fuera que Nosdormu había tratado de explicarle tenía que ver con aquella región desolada. Crassus tendría que investigarlo, pero necesitaría ayuda competente, alguien que se adaptara con facilidad. Aunque Crassus se enorgullecía de su capacidad de adaptación, su especie era, en su mayor parte, obstinada y de ideas fijas. Necesitaba a alguien que escuchara, pero que también pudiera reaccionar al instante ante los giros de los acontecimientos. No. Para un esfuerzo tan impredecible, solo una criatura le serviría: un humano. En concreto, un humano llamado Ronin, un mago. Y en Kalimdor,
En las estepas de las tierras salvajes, un curtido y viejo orco se inclinaba sobre un fuego humeante, murmurando palabras cuyos orígenes se encontraban en otro mundo, largo y perdido. La figura verde arrojó un puñado de hojas al fuego, aumentando el ya denso humo. La humareda inundó la humilde choza de madera y adobe. El anciano y calvo orco se inclinó más e inhaló. Sus cansados ojos marrones estaban enrojecidos y la piel le colgaba. Tenía los dientes amarillentos, rotos, y había perdido uno de los colmillos años antes. Apenas podía ponerse en pie sin ayuda y cuando caminaba lo hacía encorvado y con lentitud. Y, sin embargo, hasta el guerrero más duro le rendía homenaje como chamán. Una pizca de polvo de hueso, un toque de bayas de Tannar. Todo ello parte de una probada tradición resucitada entre los orcos. El padre de Kaltar se lo había enseñado todo durante los años oscuros de la Horda, igual que su abuelo había enseñado a su padre, y ahora, por primera vez, el arrugado chamán se encontraba rezando porque le hubiera enseñado bien. Unas voces murmuraron en su cabeza, los espíritus de un mundo que los orcos ahora llamaban hogar. Normalmente susurraban pequeñas cosas, cosas de vida, pero ahora murmuraban nerviosos, avisando. ¿Pero qué? ¿Qué tenía que saber más? Kaltar metió la mano en la bolsa que llevaba al cinto y sacó 3 hojas negras y resecas. Eran casi todo lo que le quedaba de aquella única planta que habían traído consigo desde el antiguo mundo de los orcos. Le había avisado que no las usara a menos de que pensara que era verdaderamente necesario. Ni su padre ni su abuelo las habían usado antes. El chamán las arrojó a las llamas. Inmediatamente el humo se convirtió en un denso remolino azulado, no negro, sino azulado. El orco frunció el ceño ante este cambio de color. Luego volvió a echarse hacia adelante e inhaló tanto como pudo. El mundo se transformó y el orco con él. Se había convertido en un pájaro, una inmensa ave que volaba sobre el paisaje. Sobrevoló las montañas despreocupadamente. Con sus ojos podía ver los animales más pequeños y los ríos más distantes. Una sensación de euforia que no había sentido desde su juventud casi abrumó a Kaltar, pero lo combatió. Si se dejaba llevar, corría el riesgo de perder su sensación de identidad. Podía quedarse volando para siempre como un pájaro, sin acordarse de lo que una vez había sido. Mientras pensaba en eso, Kaltar notó repentinamente algo malo en la naturaleza del mundo, posiblemente el motivo de la preocupación de las voces. Había algo que no debía ser. Viró en la dirección que creyó correcta. Se fue poniendo más nervioso a medida que se acercaba. Y justo en el interior de lo más profundo de la cordillera, el chamán descubrió la fuente de su nerviosismo. Su mente, entrenada, supo que estaba viendo un concepto, no la cosa real. A Kaltar le pareció un remolino de agua, pero uno que tragaba y escupía simultáneamente, y lo que emergía o se hundía en sus profundidades eran días y noches, meses y años. El remolino parecía estar devorando y escupiendo al mismo tiempo. La noción fue tan impactante para el chamán que no se dio cuenta de que ahora el remolino también quería tragárselo a él. Inmediatamente Kaltar pugnó por liberarse, aleteó, forzó los músculos. Su mente se comunicó con su forma física y tiró del cordón de plata que ataba su cuerpo y alma para tratar de romper el trance. Y el remolino lo seguía atrayendo. En su desesperación, Kaltar llamó a sus guías espirituales y les rezó para que lo fortalecieran. Tal y como él esperaba, acudieron, pero al principio parecieron actuar con demasiada lentitud. El remolino llenó su campo visual, al parecer a punto de tragárselo. El mundo empezó de repente a dar vueltas alrededor del chamán. El remolino, las montañas, todo daba vueltas y vueltas. Jadeando, Kaltar se despertó. Extenuado más allá de sus años, apenas logró evitar caerse de cara sobre la hoguera.
Las voces que murmuraban constantemente se habían desvanecido. El orco se quedó sentado en el suelo de la choza, tratando de asegurarse de que sí, de que ahora existía plenamente en el mundo mortal. Los guías espirituales lo habían salvado, aunque por poco. Pero con aquella feliz tranquilidad llegó el recuerdo de lo que había presenciado en su visión y lo que quería decir. Debo contárselo a Thrall, murmuró obligando a sus agotadas y ancianas piernas a levantarse. Debo decírselo enseguida, o perderemos nuestro hogar, nuestro mundo, otra vez.